Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy en el podcast Fresco como Lechuga vamos a entrevistar a mi amigo Manuel Vega, con trayectoria en el béisbol, en el deporte, y definitivamente viene a contarnos su experiencia y a qué se dedica en estos momentos. ¿Cómo ha sido cómo fueron tus inicios en el béisbol? Mis inicios en el béisbol fueron desde muy pequeño. A la edad de 9 años yo inicié con mi trayectoria en el béisbol, iniciando así en escuela primaria. En ese tiempo hacían torneos de interprimarios, se llamaban. Y bueno, ahí inicié yo siendo mi primera selección de Herrera. Por cierto, siendo en ese momento segundo cuadro y era catcher, mi inicio. Pero solamente tuve un juego en la banca. Después de ahí entonces yo me empecé a desenvolver en la posición y adquiriendo mi primer cuadro en ese mismo torneo. De ahí en adelante pues vinieron muchas otras selecciones, como la infantil, ya consolidándome como primer receptor y posteriormente como tercera base del equipo. También tuve muy buen desempeño en cuanto a los lanzamientos y me dediqué también bastante a ser lanzador. Después de ahí entonces vinieron las categorías siguientes de las pequeñas ligas, en las cuales me fue muy bien. De hecho, cuando yo jugué preintermedia, que era de 13 años, yo automáticamente de preintermedia me agarraron a la juvenil. Y yo jugué juvenil 2 años solamente porque al tercer año me firmaron. Pero me firmaron con 16 años. Cuando yo tenía la edad de 14 años, ya yo era selección de Panamá en la selección juvenil. Y bueno, creo que tengo muy buenas pequeñas ligas, muy buenas bases principalmente. Muy buenos entrenadores que le doy las gracias a muchos entrenadores que pasaron por mí. Y bueno, se me quedó lo mejor de cada uno. Gracias a Dios. No, definitivamente hay buenos preparadores y formadores de niños, por eso que se producen buenos jugadores. Y por lo menos en el caso tuyo, que como me acaba de comentar, me manejaste varias posiciones, primero como catcher, después como tercera base, y vieron tu habilidad como lanzador. Definitivamente eso se debe a el conocimiento de los entrenadores. Correcto. Y de esas posiciones, ¿con cuál te manejabas mejor? Bueno, te voy a contar una anécdota ahora hablando un poco sobre eso de varias posiciones. Yo en el 2006, yo firmé mi contrato como profesional en la posición de lanzador. ¿Qué sucede? Que un día hicieron un tryout para buscar, para firmar peloteros para la universidad, con la beca todo incluido. Y llegaron unas invitaciones para mis compañeros. Entre eso me llegó una invitación a mí. Ellos no sabían que estaba firmado, lógicamente. Yo asistí a ese tryout, porque en la realidad yo era bien virrioso también. Yo asistí a ese tryout y en ese tryout yo decidí jugar shortstop, porque yo también me desenvolvía en el shortstop y en tercera base. Entonces realicé el tryout, tiré unos cuantos tiros a primera base y el scout de esa universidad me llamó a mí aparte y me dice que cómo yo me llamaba, empezó a preguntarme mis datos, que le interesaba sobre mi béisbol, que tenía un buen béisbol. Pero bueno, ahí en ese momento yo le dije que no, que yo estaba firmado, así que yo no podía firmar ningún otro contrato, porque ya yo pertenecía a un equipo de organización de Grandes Ligas. Ahora que tocas el tema, háblanos más de cómo fue tu experiencia en el béisbol profesional, cómo fue la firma, cómo te desenvolviste, cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso. Bueno, mi firma llegó en 2006. Recuerdo que yo antes hacía poco tryout, antes más que todo te observaban en los juegos de torneos juveniles y pony, y ahí entonces te daban un seguimiento y luego te firmaban si le interesabas. Yo jugué mi segundo juvenil con 16 años, o 15 para 16, y algo así era. La cuestión es que yo tuve un tremendo torneo juvenil, llevándome muchos títulos individuales. Mi equipo lastimosamente fue eliminado en la primera ronda, pero yo tuve participación en 3 partidos. En uno de ellos tiré un no-run y lancé 8 innings
Pero bueno, eso no se cuenta como noveno porque lastimosamente el equipo perdió. Pero le lancé al equipo campeón de ese año y le lancé 8 innings sin permitir ningún hit, propinando 12 ponches. Creo que fue una noche espectacular en ese momento. Fue juego inaugural. Y bueno, después de ahí tuve sendas victorias también, permitiendo solamente en todo el torneo 3 hits en 3 apariciones. Bueno, ahí me gané campeón lanzador, campeón de efectividad. Posterior a eso me firman. Cuando yo cumplí 16 años, con 6 meses es la edad de firmar. A esa edad ya yo tenía mi contrato. Ya yo había como que amarrado un poco con los Bravos de Atlanta. Y bueno, era el equipo que me dio mayor seguimiento, así que me gustó su trato, me gustó cómo ellos fueron. Y inclusive ellos tienen muy buenas ligas menores. Bueno, me decidí con ese equipo. Y es uno de los mejores equipos, de los más organizados, un equipo de mucha trayectoria, los Bravos de Atlanta. Ok, ¿qué le recomienda a los jóvenes que están iniciando en el béisbol y el deporte en general? Por lo menos los que están subiendo ahora mismo, ¿qué consejo les da? Bueno, lo principal de todo es el trabajo fuerte, el trabajo duro, el entrenamiento. Es muy importante. El entrenamiento siempre te va a enseñar a permitir mejorar la técnica que tú tienes. Entonces eso es muy importante, llevar un seguimiento con un entrenador que tenga experiencia, que te pueda corregir y que te pueda ayudar. Y la disciplina también. La disciplina es muy importante en los jóvenes, ya que esa es una edad difícil. Es muy importante también la guía de los padres. Los padres también tienen que guiar a uno. Y por supuesto, el jugador también tiene que ir bien en la escuela, porque el estudio y el deporte van de la mano siempre. Claro, como dices, eso va de la mano porque un estudiante que se dedica al deporte y tiene bajas calificaciones, a la larga no va a rendir, posiblemente no rinda, pues ya tendría que ser algo integral. Buenas notas, disciplina y lógicamente el talento, pero más la disciplina. Y así con la constancia y pueden llegar lejos. Ok, perfecto. Y bueno, ahora mismo, ya que has terminado tu carrera como beisbolista profesional, ¿a qué te dedicas en estos momentos? Bueno, hoy en día yo soy licenciado en Ciencia de la Actividad Física, Deporte y Recreación. Me dedico a entrenar jóvenes, entreno niños, entreno desde la categoría de 4 años, bim, hasta los 18 años. También entreno a algunas damas, sobre todo entrenamiento personalizado con ellas. Bueno, ahí nos desenvolvemos en el área del deporte siempre, que es nuestra rama. Qué bueno que ya que terminaste tu carrera profesional, ahora mismo estás transmitiendo todos los conocimientos adquiridos, tanto desde niño, en la juvenil y también a nivel profesional y con los estudios de formación física a las nuevas generaciones y también como preparador físico, porque ya con todo eso que has adquirido, ya tienes la capacidad para transmitir esos conocimientos. ¿Dónde está ubicada tu academia y cuáles serían tus contactos para que una persona que esté interesada pueda llevar a su hijo a la academia o también de pronto un entrenamiento personalizado también? Bueno, mi academia se encuentra en el área PC. Mi academia es de una edad de 13 a 18 años. Entreno también en la academia JC en el Llano Bonito con niños de 4 años a 12 años. Y también brindo aquí en el área de Chitré entrenamientos personalizados en el estadio Juan Elías Rodríguez de Monagrillo. Y bueno, ahí mis contactos son, por lo menos mi academia es Master Baseball Academy. Pueden buscarme en Instagram. Master Baseball Academy. Correcto. Y mi número de teléfono es 6951-1406. Me pueden contactar para cualquier entrenamiento personalizado también o de equipo. Con mucho gusto serán atendidos. Esa información la vamos a tener en los comentarios para que con mucho gusto puedan contactar. Ahora mismo, además de la academia, veo que también te estás manejando en el tema de arbitraje también. ¿Qué cualidades se necesita para ser un buen árbitro?
y en qué actividad estás desarrollando el arbitraje ahora mismo? Bueno, ese es un tema bien candente siempre, el arbitraje. El arbitraje lo principal que hay que tener es una disciplina siempre. Una vez tú ingreses al estadio, te pongan la máscara o estés en una base, ya tú tienes que saber que ya tú eres el árbitro, eres la figura principal en cuanto a hacer cumplir el reglamento principalmente. Entonces uno como árbitro siempre tiene que tener mucha disciplina, mucho estudio, mucha pasión y pues muchas ganas de aprender siempre, porque siempre se aprende algo diferente en cuanto a este deporte. No, definitivamente. Como dice, eso es constante aprendizaje y también mucho control. Ahora mismo, ahora, ¿cómo se maneja el factor psicológico y el manejo de la presión? Porque siempre el árbitro siempre va a tener en contra los fanáticos, los equipos. Eso de verdad que ser un árbitro definitivamente requiere mucho control psicológico. ¿Cómo maneja la presión? Bueno, el tema de la presión a mí no me cuesta mucho porque yo, como le dije, que vengo desde pequeño manejando presiones dentro del terreno como jugador y como lanzador principalmente, que es una parte bien, bien difícil, ya que es quien tiene la bola, es quien va a hacer los lanzamientos. Y bueno, desde ese momento que yo he aprendido a manejar la presión dentro del terreno y ahora a la hora de arbitrar y tomar algún tipo de decisiones, yo trato de tomar la decisión más correcta según mi visión. Y creo que hasta el momento he tenido muy buenos partidos. Definitivamente, porque has logrado combinar tu experiencia como jugador, la presión de lanzar en un torneo, todo el conocimiento adquirido, la disciplina, ahora transmitiéndolo, ahora detrás de la máscara. Correcto. Principalmente considero que el árbitro siempre tiene que estar en constante estudio, en constante capacitaciones y seminarios, porque cada año se renuevan las reglas. Ya este año salieron reglas 2026, reglas que son constantemente corregidas. Las actualizan. Sí, las actualizan y hay que ponerlas a cumplir dentro del terreno. Eso nos va a hacer siempre un árbitro exitoso. O sea, un árbitro exitoso tiene que mantenerse actualizado, capacitarse y también mantener una buena condición física, porque esa es otra también. Es correcto. Ay, excelente. Ok, mira, aquí me están haciendo una pregunta aquí. ¿Por qué se confiscó el juego de los amigos y Monagrillo en las semifinales del torneo Claudio Nieto? ¿Cómo fue? Aquí me están haciendo esa consulta. Bueno, tú sabes que el torneo Claudio Nieto es uno de los torneos más difíciles que hay aquí en la región. Bueno, no solamente en la región, sino en todo Panamá. Más bien es un torneo muy reconocido. Y son decisiones a veces que los árbitros tratan de hacerlo lo más correcto, pero también son seres humanos y considero de que el jugador tampoco tenía que actuar de esa forma. El juego se confiscó realmente por la seguridad de los árbitros. Yo ese día estaba laborando en el desfile, el estadio, recuerdo que era del karate, cuando un lanzamiento que cantó el árbitro, que según su perspectiva la vio de strike, al jugador no le gustó y agredió físicamente al árbitro, llevando a la decisión de confiscar el juego por parte del árbitro jefe, que era el señor Chávez, que estaba en primera base. Esa fue la razón que ocurrió. Agresión al árbitro. Y ya cuando hay una agresión al árbitro, ya lógicamente ya vienen sanciones ahí. ¿Qué tipo de sanciones ocurren cada vez que...? Yo creo que a él le pusieron 5 años, creo que fue. 5 años sin poder jugar en el torneo ese Claudio Nieto. Creo que no debería de haber este tipo de situaciones. Para nada. Ya que esto principalmente es un deporte que vamos a divertirnos. Tenemos que ser conscientes también de que todos nos equivocamos. Y de repente si el árbitro se equivoca en una o dos, que no va a ser mucho que se va a equivocar, pero también puede equivocarse,
también tenemos que ser conscientes de que él es ser humano y que tenemos que saber llevar las cosas. Principalmente porque esto es el deporte que muchos amamos aquí y tratamos de hacerlo siempre lo mejor posible. Es correcto y como acaba de decir, esos son torneos donde va la familia, o sea, es competitivo, pero igual las personas Recreativo también. son recreativos, van a divertirse. Exacto. Pienso que los jugadores deben mantener lo que viene siendo el aspecto deportivo y la convivencia y no llegar a eso. Así que pienso yo que ese tipo de castigos son acorde a la situación. Sí, sí, claro. Aquí hay que ser muy enérgico en cuanto a eso porque en realidad en los estadios hay personas que van a jugar y hay otras personas que van a buscar polémicas, a pelear cosas que a veces no tienen lógica, principalmente porque no existen en el reglamento. Los directores, cuando tú eres un director de un equipo, tú tienes que leer reglamento para que cuando tú vayas a hacer cualquier tipo de reclamo, tú vayas con un argumento. Tú no puedes ir donde el árbitro a hablarle cualquier cosa por detener el juego o porque, como lo que sea, porque a veces se juega por tiempo también. Tú no puedes ir al árbitro sin un argumento. Tú tienes que tener el argumento de la regla, porque el árbitro te va a hablar de reglas. Tú no puedes ir a pelear alguna apreciación con el árbitro, porque la apreciación es de él. El de reglamento sí tú puedes ir a verlo. Y los técnicos lo saben. Pienso yo que a veces como juego psicológico, a veces para enfriar el juego, o utilizan ese tipo de estrategia. Y ahora que comenta eso, porque yo por lo menos cuando iba a los estadios, habían fanáticos, personas que siempre iban ya como predispuestos a criticar algo. Si un equipo estaba jugando mal, de una vez lo iban atacando, decisiones de los árbitros. O sea, que hay personas que ya vienen con esa actitud desde el inicio de los juegos. Un árbitro se tiene que acostumbrar siempre a que le echen la culpa de todo. Sí, porque gana un equipo, si gana tu equipo, el otro equipo se va a sentir que el árbitro tuvo que ver en esa decisión. Pero no se ponen a ver que el árbitro no tiene nada que ver eso. Hay que batear y ganar el juego dentro del cuadro. Ahora que dice eso, cuando un equipo pierde, le echan la culpa al árbitro, de que no, que eso era strike, no, que llegó quieto, pero si el equipo gana, ganó por sus propios medios. O sea, Exacto. El árbitro nunca va a ser bueno en la película. Nunca va a ser bueno en la película. Siempre tenemos que acostumbrarnos al rechazo. Ni con los fanáticos, ni con los técnicos, ni los comentaristas. Nadie. Los árbitros solamente van a los árbitros. Así que es un trabajo de verdad necesario y que las personas deben valorar porque definitivamente un buen arbitraje es necesario para el desarrollo de los deportes. Sí, claro que sí. Para mí es una de las ocupaciones más difíciles que existe. Por eso mismo, por la razón de los rechazos que existen siempre hacia los árbitros. Pero bueno, los que nos gusta siempre estamos allí y lo realizamos con mucho gusto y vamos para adelante siempre. Sí, porque definitivamente hace falta reconocimiento, porque siempre reconocen director del año, lanzador del torneo, mejor bateador, pero nadie reconoce mejor árbitro, que eso también debería por lo menos reconocer también. Claro que sí, porque eso es un sacrificio y un esfuerzo grande que hace el árbitro ahí para tratar de realizar un buen trabajo. Entonces eso debe ser también visto y exhortado. No, de verdad, ha sido hemos aprendido bastante definitivamente aquí en lo que viene siendo carrera como beisbolista, cómo iniciaste, como tus inicios, cómo fue el desarrollo y ahora la transición, compartiendo los conocimientos a las nuevas generaciones, tanto infantil como los que están en el área juvenil y también ahora en la faceta como árbitro. Definitivamente ha sido un gusto de verdad y pienso yo que hemos aprendido bastante. Claro que sí. Bueno, para mí fue un placer. Siendo alguien de deporte, siempre desenvolverme en ese papel muy importante con la juventud, principalmente, ya que en ellos trato de buscarles un futuro dentro del deporte, dentro del béisbol. Y Dios primero, se va a conseguir muchas cosas mediante el deporte. De verdad que excelente. Muchas gracias aquí al Espacio El Emprendedor también. Ángel María por el apoyo siempre. Y bueno, aquí Manuel, de verdad, muchas gracias por la participación. Y de verdad que aquí estamos seguimos avanzando con los programas.